Muy buenas tardes, amigos de A Tiempo Noticias en Vivo. Estamos esta tarde con Adolfo Díaz Fernández, un analista que ya pues la gente que nos sigue lo conoce bastante bien. Y además de analista, pues también es escritor y es articulista. Entonces, bueno, pues ya habíamos avisado sobre el tema que vamos a tratar esta tarde y es pues bien complicado el tema porque hay mucha desinformación, lo comentábamos ayer, Adolfo, es sobre el nacionalismo en México y pues también vamos a analizar qué tan nacionalista es realmente López Obrador, porque él así se define como un nacionalista, y pues con Adolfo Díaz Fernández vamos a tratar de desenmarañar esto y ver si de verdad es un nacionalista. Pero bueno, creo que podemos empezar, Adolfo, eh, pues explicando qué es el nacionalismo. Bueno, primero que nada, como siempre, gracias por el espacio y la oportunidad. Espero sea de su agrado esta charla. Y el nacionalismo, en su definición más clara, es un movimiento que se identifica como la conciencia del colectivo, según autores como Ricardo Rojas, en su libro Teoría de los Estudios Históricos. También hay que entender que es un movimiento, una doctrina que surge en la modernidad como partido político, como organización política, según una postura. Sin embargo, hay otra postura en la que el nacionalismo tiene un origen ya antiguo, debido a cuestiones raciales y cuestiones culturales. Son diferentes las posiciones del nacionalismo a lo largo de la historia, pero creo que la mejor definición es un movimiento que defiende la soberanía de un Estado, un pueblo, frente a potencias coloniales o imperialistas, que en otras palabras defiende la autodeterminación nacional o la autodeterminación de los pueblos, y no permite la influencia de organismos, potencias, agentes extranjeros en los asuntos nacionales. Ya de ahí se puede desprender las diferentes vertientes que han surgido, por ejemplo, en México, pero como última instancia para el nacionalista, pues está el Estado. Si vamos, por ejemplo, a lo que ocurre en la actualidad, en que la Organización Mundial de las Naciones Unidas, la ONU, ¿Sí? es la última instancia realmente en las decisiones del Estado, pues entonces tenemos la conclusión de que Está nuestros cortando un estados poquito, Adolfo, se no cortó un son poquito. verdaderamente soberanos ni independientes. Son de cierta forma una especie de protectorado. Y bueno, eso es la concepción general sobre nación. ¿En qué parte se cortó? No, ya creo que ya lo estamos superando. Sí, continúa. ¿Me escuchas? Creo, hay un pequeño retraso. Hay Sí. un pequeño retraso. Bueno, entonces esa es la concepción general, a nivel global, vamos a decirlo. Sin embargo, a lo largo de la historia han surgido diferentes movimientos de tipo nacionalista y obviamente hay que entender que no va a ser lo mismo el nacionalismo, por ejemplo, francés, al nacionalismo argentino o al nacionalismo mexicano. ¿Por qué? Porque somos pueblos, primero, con una composición genética, es decir, racial diferente, y segundo, con una historia y por ende con una serie de tradiciones, de costumbres, una cultura diferente, que se va a expresar en el nacionalismo
por obvias razones de cierta forma. El nacionalismo, por ejemplo, de los Estados Unidos, debido a que Estados Unidos es un estado plenamente moderno, surgido gracias a la masonería, a los ideales liberales de la Revolución Francesa, Claro. Su nacionalismo pues va a ser muy ligado a esto. De ahí que Trump no es precisamente lo que a mucha gente le gustaría que fuera en Hispanoamérica, pero como ya he explicado a algunos, es lo más cercano que Estados Unidos va a tener a un Perón, pero no va a ser un Perón jamás. Claro. Y bueno, en México, el nacionalismo empezó realmente con los movimientos patriotas criollos y en parte también con ciertos movimientos indigenistas de principios del siglo XIX, siendo los que precisamente llevan a cabo la lucha por la independencia. Y desde la lucha por la independencia se ha venido bifurcando la corriente del nacionalismo. Tienes a un nacionalismo de tinte más hispánico, más a favor de la unión con España, que es el nacionalismo precisamente de figuras como Iturbide, incluso como el propio Hidalgo. Y luego tienes un nacionalismo que surge con las corrientes republicanas, tristemente influenciado también por Estados Unidos, que precisamente adopta ciertos ideales estadounidenses. Y con el paso del siglo XIX, esas corrientes de nacionalismo chocaron, finalmente no ganó ninguna realmente, pero en la revolución es cuando mejor se define las corrientes del nacionalismo. Tienes el nacionalismo revolucionario del PRI, de tipo corporativista, con ciertos tintes socialistas, en el que no se definía si era realmente de izquierda o no, y sobre todo con un exacerbado indigenismo, con un exacerbado odio y resentimiento contra España y todo lo que signifique Hispanoamérica. Y luego tienes lo que el PRI denominó de forma vapuleante, ¿no? Para ofender como vituperio, el famoso nacionalismo reaccionario. El nacionalismo reaccionario vendría a ser la Unión Nacional Sinarquista, el propio José Vasconcelos, la acción mexicanista, ¿no? De los villistas, en fin, una serie de movimientos que se oponían al gobierno surgido de la Revolución Mexicana, o que en casos como el de Vasconcelos o la acción revolucionaria mexicanista, suscribían a otras corrientes revolucionarias. Pero lo que se determinó a partir de la revolución es que el nacionalismo mexicano iba a defender ciertos principios que hoy podemos notar, que somos una nación de origen mestizo, somos mestizos. Lo puedes leer a Vasconcelos, que habla de que somos indolatinos o la raza cósmica, o indohispánicos, como hablaba Augusto César Sandino en Nicaragua, que tenemos un idioma común, que es el español, y que somos la unión de dos mundos, y esto se ha manifestado con el sincretismo de las cosmovisiones religiosas, tanto hispánicas, es decir, el catolicismo visto desde España, y las religiones de los pueblos prehispánicos. Pero si nos centramos un poquito en Vasconcelos y en esta pues lo que él llama la raza cósmica, él incluso va un poco más allá, ¿no? Cuando habla de que pues los mexicanos en realidad, y no nada más mexicanos, todos los que fuimos pues conquistados, no sé cómo decirle, por España, tenemos muchas cosas en común, y entre esas pues somos el resultado de una raza completamente distinta al resto del mundo, en donde no solamente se unieron españoles con indígenas, sino hay una mezcla mucho más compleja de sangre, una mezcla más compleja de razas, entre las que están, bueno, pues también
negros, por ejemplo, y algunos moros, en fin, o sea, esto no es tan sencillo como parece, ¿no? Y es el resultado de una raza completamente distinta al resto de las demás, y es por eso que él la ve como algo que deberíamos de aprovechar, y que los mexicanos, pues por mil razones, dejamos de pensar en eso y nada más nos centramos en esta dicotomía de españoles e indígenas, y que deja mucho que desear, ¿no? Porque no somos resultado nada más de esas dos cosas. Incluso si analizamos un poco cómo estaba conformado estas tierras antes de la llegada de los españoles, me parece también muy difícil poder analizarlo, pues de manera coherente, ¿no? Porque hay muchas mezclas también ahí. Es decir, no era una sola raza de indígenas y ya, sino eran muchos grupos distintos con diferente origen étnico aquí mismo, pues ahora en México, ¿no? No sé, estoy pensando en los aztecas, por ejemplo, que vienen, pues, de no sabemos dónde, por ejemplo, y toda esta mezcla, ¿no? De tantas diferentes razas y orígenes, que el mexicano pocas veces se pone a pensar en ello. Claro, Vasconcelos elabora su doctrina o ideario de la raza cósmica cuando, por petición de Álvaro Obregón, durante la celebración de la independencia de México, lo envían a Sudamérica, porque él era famoso en Sudamérica debido a que había tenido por ahí un conflicto con con el gobierno de Gómez en Venezuela, defendiendo a los rebeldes, que le había dado auxilio y asilo a Arturo Jaya de la Torre, entre otras cuestiones. Lo toman como un símbolo en Sudamérica, lo llaman el maestro de la juventud, el maestro de las Américas, durante su labor como secretario de Educación en México, y sobre todo porque gracias a revistas que la misma secretaría repartía en Sudamérica, se va confeccionando de forma muy, muy simple, porque no logró nunca consolidarse, pero se va confeccionando un bloque hispánico en México, digo, en Iberoamérica, liderado por México. Y Vasconcelos era esa figura que estaba de cierta forma llamado a liderar intelectualmente, políticamente, espiritualmente ese bloque. Y cuando él va a Sudamérica, él se da cuenta que argentinos, brasileños, incluso chilenos, que son los países a los que visita, no son tan diferentes de los mexicanos. Ya había estado en otras ocasiones en Perú, ya había estado en las Antillas, lo narran sus memorias, y se va dando cuenta que esa obra que dejó España en América perdura. Obviamente, debido a la distancia, al tiempo, esa obra se ha ido transformando y ha adquirido un carácter propio. Como insistía Salvador Borrego, que desarrolló las ideas de Vasconcelos, no somos ya ni la Nueva España, pero tampoco somos el Imperio Azteca o los mayas o los tlaxcaltecas. Somos algo nuevo que surge precisamente de la unión de esos dos mundos. Y debido a la concepción universal que tenía el Imperio español como católico, también se integran a ese mundo los asiáticos y los negros, que son las cuatro razas primigenias, las cuatro razas originales, por decirlo de cierta forma, ¿no? Blancos, negros, asiáticos y americanos o amerindios. Y a partir de eso surge una quinta raza. Según la tesis de Vasconcelos, esa quinta raza era la síntesis, la raza cósmica, que engloba a todo lo que es Iberoamérica debido a la obra de España. Entonces sí,
el nacionalismo de Vasconcelos va más allá de lo que él denomina como nacionalismos de campanario y lo traduce a un nacionalismo continental hispánico o a un nacionalismo de la patria grande, que en palabras, por ejemplo, de Marcelo Gullo, este gran pensador y geopolitólogo argentino de Iberoamérica, somos provincias, ¿no?, para hacer frente y a la oligarquía internacional, le hace sionismo, le hace los grandes empresarios, el poder financiero, etcétera, etcétera. Oye, y bueno, es un panorama bastante interesante lo que nos acabas de pintar, pero yo quisiera aterrizar un poco todo esto que nos has comentado hacia lo actual, hacia la figura de López Obrador. Mucha gente lo ve como un nacionalista, él mismo se dice nacionalista, pero algunos más piensan que, pues que no, que él es de la izquierda, de una izquierda marxista o neomarxista. Y hay una serie de confusiones impresionantes porque la verdad es difícil, ciertamente, definir a López Obrador en algo. A veces sus políticas nos dicen una cosa, pero sus declaraciones nos dicen otra. ¿Tú en qué lugar pondrías a López Obrador? ¿Es nacionalista? Bueno, efectivamente es complicado, como bien has dicho, y ha sido tema de discusión con muchas personas, lo he platicado con gente dentro del López Obradorismo también, y las definiciones varían. Hay quienes consideran que sería un nacional revolucionario o un nacionalista revolucionario, es decir, esta postura de corte nacionalista que surge con la fundación del Partido de la Revolución Mexicana, con Calles y Cárdenas, y que después se va transformando durante la dictadura, vamos a decirlo como tal, la dictadura del partido que es el PRI. Luego hay otros que consideran que López Obrador es un nacionalismo de izquierda o una izquierda nacionalista, que es incluso como lo denominan los rusos en sus medios de comunicaciones como Sputnik, que creo que es el más serio y confiable de los rusos. Él lo llaman izquierda nacionalista o el presidente del nacionalismo de tinte izquierdista, cosas así. ¿Qué es para mí López Obrador? Pues va a sonar incluso contradictorio para algunos, pero López Obrador sí tiene por lo menos tintes de nacionalista, tiene algunas cosas de nacionalista, pero para mí es más un conservador socialista. Alguien va a decir, ¿cómo es posible que pueda haber un conservadurismo socialista? Bueno, ya Marx explicaba que había diferentes tipos de socialismo, obviamente todos los que no eran marxistas lo criticaba, pero ya en el siglo XIX hubo ejemplos de esto con Bismarck en Alemania o el socialismo prusiano y con el propio Francisco Franco en España, pese a que después con el paso del tiempo Franco se fue como liberalizando más, se fue acercando más a las doctrinas económicas liberales y bueno, el resto es historia. Pero eso yo creo que es la definición perfecta. Es un nacionalista de cierto tinte conservador y a la vez socialista. ¿Por qué conservador? Porque los propios progres, los propios progresistas, ¿no? La intelectualidad progresista de México y de gran parte de Occidente no lo consideran alguien de su, digamos, de su secta. Ahora, ¿por qué tiene gente que sí es parte de esa secta? Pues esto va a haber otra discusión, porque puede ser que es una conveniencia política. López Obrador, que es un político con 50 años de experiencia, sabe perfectamente que las modas en este momento son el feminismo, el lobby LGTB, etcétera, etcétera, y que eso mueve
de cierta forma a los jóvenes, tristemente, pero es la realidad. Y eso le da votos, le garantiza ciertos votos. Pero en sus adentros, y tal como lo ha venido demostrando López Obrador, parece que no solo no está de acuerdo con el progresismo, al menos si se entiende progresismo como se ve ahora, que es esta agenda globalista, feminista, del lobby LGTB. ¿Por qué? Porque cuando fue la crisis la entrecomillada crisis del feminismo en México, cuando le pidieron, le exigieron que rompiera el famoso pacto, López Obrador se rió a carcajadas en su cara y les dijo, no sé qué es el pacto, no sé de qué me están hablando de un concepto, y tiene razón, que es europeo, que nada tiene que ver con lo que nosotros pensamos, y de al que no voy a suscribir. También por ahí hubo un momento en el que se consideró que López Obrador, sabemos que López Obrador es cristiano, ¿no? Pero por lo menos tiene cierto de carácter cristiano. Sacó su detente, tú recordarás, sí, y se acusó de que iba a acabar con el laicismo y que era un enemigo de la República y que no sé cuántas cosas. Bueno, López Obrador es eso. Y socialista porque tiene sí ciertas políticas, por lo menos en discurso, que son de tipo socialista, que no simplemente es dar dinero, sino que verdaderamente busca implementar por lo menos algunas políticas que busquen socializar los medios. Sin embargo... Y a lo mejor alejándose de estas políticas liberales y que él llama neoliberales, también se aleja, ¿no? Como yo lo he comentado, como en el tema energético, a mí me parece bien claro en ese sentido, ¿no? Porque él trata como de revivir ese México, pues que pues era en algún momento bastante holgada la economía a partir de pues el petróleo, ¿no? Y como que quiere revivir esto. Yo estaba viendo que, por ejemplo, nos comentaron en Facebook que pues él critica a unos clásicos intelectuales de izquierda como Roger Batra y Enrique Semo Calef, y pues al momento de estar buscando información de estas personas, pues tienen un pensamiento actualmente como muy liberal, como es cierto, como Krause, ¿no? Y el caso es que yo noto cómo hay una campaña muy dura en contra de López Obrador por estas políticas a favor del petróleo, y son esta clase de personajes los que más lo fustigan, ¿no? A pesar, bueno, de que estos intelectuales, pues se supone que son de izquierda, pero pues no sé de qué izquierda. ¿Cómo ves tú? Hay que considerar algunos aspectos. Recordemos que López Obrador tiene un discurso, una narrativa basada en la versión oficial de la historia, ¿no? Su nacionalismo, si se le puede considerar así, su patriotismo, se basa en cuestiones que Lázaro Cárdenas hizo la expropiación en 1938 y se enfrentó a las potencias, que Benito Juárez es el salvador de la democracia y la república, que incluso dijo que era un orgullo y símbolo nacionalista Benito Juárez. Efectivamente, de ahí surge ese problema, porque uno cuando es revisionista, cuando hace una revisión de la historia, pues se da cuenta que es un oxímoron considerarse nacionalista y a la vez tener a Benito Juárez como un símbolo. Sin embargo, López Obrador, insisto, es un excelente político y sabe que si se mete en esas complejidades a la hora de explicarle a la gente su postura, pues probablemente no genere tantos votos.
guste o disguste, la educación ha dejado una huella en los mexicanos, que eso es un asunto pendiente, de que Benito Juárez es un gran héroe, Lázaro Cárdenas es un gran héroe, de que Miguel Hidalgo es el padre de la patria. Y esto, pues como no es tan fácil de desarraigar, si bien es evidente que López Obrador lo cree firmemente, tampoco si no lo creyera, yo creo que lo dejaría de decir, porque le conviene políticamente. Entonces, en base a eso, él tiene ciertas políticas o una narrativa para justificar ciertas políticas, como la cuestión del petróleo. Y esto atiende también a razones geopolíticas, pero también hay que entender que, como otras figuras de la historia, hay una relación complicada, o más bien dudosa, con Estados Unidos. Recordemos que cuando López Obrador fue a la Casa Blanca con Trump, él celebró la idea de Norteamérica. Y lo dice el propio Jalife. No, pues no estoy inventando nada. Que lo juzgue la historia, dijo Jalife. Bueno, vamos a ver hasta dónde llega con eso. Entonces, la cuestión del petróleo en México es trascendental, es primordial, porque primero es una materia prima que, si bien algunos insisten que va a pasar de moda, que va a dejar de utilizarse porque vienen las energías limpias y verdes y Bill Gates, y, en fin, es un hecho que la única forma en la que México puede industrializarse es aprovechando plenamente sus materias, explotándolas. Y para eso tiene que o nacionalizarse mexicana o que las explote el Estado, con la expropiación de que se hizo con permiso y aprobación de los yanquis porque les convenía frente a Gran Bretaña, y eso tristemente ha sido en gran medida el nacionalismo oficialista en México. Siempre ha estado al amparo de las decisiones que se toman en Estados Unidos en beneficio de los intereses de Estados Unidos. Y hoy vemos una situación tal vez similar. ¿Por qué? Porque vuelve a haber un conflicto con el petróleo y aparece más bien un conflicto por la cuestión del litio. Porque por ahí hace 2 años se había dicho que México tenía, si no la reserva más grande de litio, una de las más grandes. Luego dijo la Secretaría de Economía que siempre no, y por ahí sigue la disyuntiva de si es la reserva más grande o no, y López Obrador dijo que iba a ver la manera en que esto se pudiera nacionalizar. Ahora habría que preguntarse, ¿va a ser para beneficiar a México plenamente o es porque vino desde afuera? Es una orden desde afuera, les dieron luces en Washington para hacerlo. ¿Y por qué lo podría hacer Washington? Porque si le quita esa reserva de litio a Rusia y a China, pues ya ganó cierto terreno en su conflicto geopolítico con ellos. Y con el petróleo tenemos otra circunstancia en que los progres, los globalistas, no quieren que México explote el petróleo y desarrolle una industria, porque saben que una nación que desarrolla industria tiene la capacidad de liberarse, tiene la capacidad de fortalecerse para hacer frente a ciertos enemigos o ciertos rivales. Y si México ya lo puede de alguna forma, ¿no? No sé, estoy pensando, bueno, en los sexenios de López Mateos y de Díaz Ordaz, ¿no? En donde el crecimiento de México era sostenido y pues llegábamos a cifras de hasta 10, 11% que jamás en la vida se volvieron a ver. A partir de ahí llegan casualmente pues unos problemas que ya sabemos, ¿no? Los estudiantiles, y que dieron al traste con este crecimiento que México tenía, con esta prosperidad que sí se vivía, aunque mucha gente ahora que ni siquiera vivió en esos tiempos diga que no pasaba, pues sí pasaba.
Y bueno, todo esto, lo dije hace un rato, tenía mucho que ver con la explotación del petróleo. Entonces, Sí. de pronto vemos que vinieron presidentes que le dieron al traste a esta industria y terminaron de un día para otro sepultando a Cantarell, por ejemplo, ¿no? En el caso de Felipe Calderón. Y de ahí para acá, bueno, pues no hemos visto la nuestra, ¿no? Y con reformas estructurales como la de Peña Nieto, pues por eso estamos como estamos. O sea, yo creo que las cosas hay que también decirlas como son, ¿no? El problema de, bueno, la situación con el petróleo en México es que debido a cómo se desarrolló nuestra historia en el siglo XIX, que perdimos más de la mitad del territorio nacional, que perdimos la unión con Centroamérica, que vendimos la mesilla, que nos convertimos en un protectorado de Estados Unidos prácticamente, y luego, posteriormente, con la Revolución Mexicana, que el país queda debilitado militar y económicamente para hacer frente a Estados Unidos o a cualquier otra potencia. Y esto provoca que Obregón en 1923 tenga que firmar los famosos tratados de Bucareli para obtener el reconocimiento de Estados Unidos. Ya también Vasconcelos en sus memorias habla de cómo en cierto momento Obregón, de la Huerta y Calles comenzaron a acercarse a los banqueros de Wall Street y que le dieron una orden a de la Huerta, que era secretario de Hacienda, que es, estás gastando mucho dinero en educación. ¿Sí? En pocas palabras, estás gastando mucho dinero en tu desarrollo y eso a mí no me conviene. Y la cuestión luego con la expropiación de 1938, que esto ya lo explicó también Vasconcelos en su libro La Flama, es que el plan que tenían los yanquis, y por la razón que aprobaron la expropiación, es que sabían que México no iba a poder administrar correctamente, por lo menos al principio, el petróleo, que en realidad eso iba a generar deuda, iba a generar corrupción, que es lo que ocurrió. Pemex es el que genera los mayores sueldos del Estado, pero a costa también de los contribuyentes. Es Sí, decir, claro. es una empresa que a la vez parasita, pero a la vez produce algo que es de vital importancia para el país, de una importancia estratégica. Y entonces, cuando Pemex empieza de cierta forma, es el modelo de desarrollo estabilizador. El problema con el modelo de desarrollo estabilizador y la razón por la cual requiere de un gobierno de corte dictatorial, como lo era el PRI, y de un Estado fuerte que tenga control casi total del sistema político y económico. Porque recordemos el PRI, que es lo que yo he insistido durante mucho tiempo, más que un partido es un modelo, es un sistema, que incluso hasta la fecha no se ha ido realmente. Es una forma de organizar el Estado que funcionó muy bien en los años 60 y provocó que México creciera a tasas chinas. Se dice tasas chinas porque es el crecimiento de China actualmente, entre un 8 y un 10%. Y bueno, ese proceso lento, pero que finalmente llevó a México a comenzar una incipiente industrialización, con un crecimiento económico boyante, con una clase media en expansión, preocupó a Estados Unidos. Y coincidentemente, en los años de Echeverría, que es cuando se da de baja el modelo de Ortiz Mena, Zbigniew Brzezinski, disculpen si no pronuncié bien, pero este estratega de la Casa Blanca de origen judío polaco, dijo que no quería un Japón en la frontera, en referencia a que México estaba creciendo tanto económicamente y llevando a cabo un proceso de industrialización que podría insubordinarse como hizo Japón en su momento, y eso preocupó y había que dar de baja el modelo. Pero en realidad el modelo se dio o comenzó a darse de baja en el 68.
Obviamente el tema del 68 da para mucho, pero en el 68 lo que se hizo fue provocarle una crisis de gobierno a Díaz Ordaz que le impidiera poner a su gente en el próximo sexenio, que iban a ser los militares, y generó una crisis también política dentro del país que lo obligó a seleccionar a Echeverría para presidente. La crisis política en el 68 llegó a tal grado que hay una anécdota en la que Díaz Ordaz pensó, cuando se le presentó el secretario de la Defensa Nacional en su despacho, pensó que le iban a hacer un golpe de Estado. Entonces, es una crisis que se manejó y se promovió desde Estados Unidos para evitar que los militares volvieran al poder en México y siguieran una línea nacionalista, una línea de industrialización. Con Echeverría comienza a contraerse deuda de manera excesiva con el extranjero, empiezan estas mega obras que nunca se terminan, aparece una nueva clase política, que por cierto, Forledo, se empieza a hablar de que México ya no necesitaba hacerse rico porque ya era rico y había que compartir esa riqueza, y entonces Echeverría dijo que había que hacer un desarrollo compartido más que estabilizador. Con López Portillo, por ahí hay diferentes versiones de que trató por una parte de retornar ese modelo de insubordinarse, pero también, que yo creo que es la más acertada, López Portillo fue el que terminó de darle la puñalada que le había comenzado a dar Echeverría al país para abrirle paso a los neoliberales. Los neoliberales aparecen con Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari y dicen, el Estado tiene muchas empresas, porque en los años 70 se empiezan las estatizaciones masivas, y entonces como el Estado es inútil, el Estado es corrupto, esas empresas son un problema, son prácticamente chatarra, y se comienza a desmantelar el país. También ocurre lo mismo en Argentina, y se empieza a hablar de la necesidad de que haya competencia extranjera, de lo bueno que va a ser para el país, todo esto, y en fin, el país queda desmantelado hasta lo que vemos en nuestros días, donde pues realmente no hacemos nada. Lo único que le queda a México en estos momentos para poder industrializarse de una forma más rápida y efectiva es el petróleo, aprovechar el petróleo. Y López Obrador lo sabe bien. Ese tema es muy interesante porque significaría volver a meter a México en este juego geopolítico, ¿no? De alguna forma, aunque a lo mejor no sea uno de los países más determinantes, pero pues hay que recordar que a final de cuentas México tiene una de las economías más importantes, a pesar de que estemos como estamos, ¿verdad? Sigue siendo importante, y lo curioso es cómo se fustiga estos intentos de López Obrador por regresar al petróleo cuando estamos viendo que lo que se nos viene es algo bien crítico, porque si bien es cierto, se firmó el Acuerdo de París, México lo firmó, ahora no lo firmó o no fue López Obrador a buscar ese acuerdo, ¿no? Sino Marcelo Ebrard, que ahí también, pues creo que es interesante plantearse esta situación de, pues, ¿quién gobierna realmente México? O si López Obrador tiene de verdad la sartén por el mango, porque esta firma de este acuerdo de París, nos está poniendo la soga al cuello, y parece que López Obrador va en contra de este acuerdo, pero la progresía y este grupo globalista que es muy poderoso y que además pues son muchos, es muy grande, parece que va en sentido contrario. Bueno, primero, como punto para aclarar, antes de que aparezca alguien y diga que somos López Obradoristas o nos pagó el gobierno, hay que dejar en claro que lo que estamos hablando en López Obrador es en cuanto se refiere a su narrativa.
La narrativa de López Obrador presenta lo que estamos diciendo, que es un nacionalista de tinte conservador y socialista. Pero es eso, es su narrativa. ¿Por qué? Porque en los hechos todavía no hemos visto realmente acciones concretas que puedan confirmar que es un nacionalista. Sí. ¿Sí? Es decir, pareciera que se queda más que nada en demagogia, o como se le dice ahora de moda, populismo, en simples discursos políticos para mover a las masas. Pero yo personalmente creo que se debe a una cuestión. Hay un dicho muy bueno sobre los sexenios en México, que los sexenios se dividen en 3. Son 2 años en los que el presidente se encarga de tomar el poder, es decir, de generar la situación que le permita gobernar, 2 años para gobernar, que sería más bien 2 años para llevar a cabo las propuestas, y 2 años para preparar el terreno al sucesor. Eso es como funcionaba por lo menos durante el priismo. Se supone, bajo esa lógica, que acabamos de entrar al segundo periodo, a la segunda fase, al momento en el que el gobierno de López Obrador tiene que hacer y dejar de hablar. Y tal vez por eso empezamos a ver que López Obrador da manotazos, da los primeros manotazos importantes de su gobierno. Amaga con una reforma constitucional, amaga con... bueno, más bien tiene choques con el Poder Judicial, sí, tiene choques con el sector de petrolero, bueno, de energético, tiene choques con las feministas, en fin, se empiezan a vislumbrar pequeños conflictos que pueden derivar en algo más grande. Y a la vez aparecen figuras como Bill Gates, que supuestamente de muy buena gana, ¿no? Porque son muy buenas personas, le dicen a López Obrador, no te preocupes tanto por el petróleo, encárgate de la educación. Y yo soy el primero en decir que se invierte en educación y que se hagan grandes proyectos educativos, pero no se va a resolver todo con educación. Eso es un mito. El educacionismo es un mito moderno que cree que con el que se cree que las naciones van a desarrollarse simplemente inflando de presupuesto a la educación, y la situación no funciona de esa manera. Claro. Entonces, López Obrador empieza a dar estos movimientos y hay una reacción, y tú lo has dicho muy bien. Parece que lo que va a provocar este fin, o este final de la luna de miel entre López Obrador y la progresía va a ser la cuestión energética, porque va a ser el punto donde no van a ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Porque ¿cómo van a ponerse de acuerdo personas como López Obrador y como los que quieren las energías limpias, cuando López Obrador le hizo un prólogo a Jalife de un libro que se llama Suicidio de Pemex, Muerte de México, algo así, donde precisamente habla de la necesidad de recuperar el petróleo? Bueno, López Obrador desde siempre había dejado en claro su posición. Y, sin embargo, yo insisto, habría que ver realmente qué está motivando a López Obrador a hacer todos estos movimientos. ¿Por qué? Porque, como tú bien has dicho, ¿quién gobierna realmente en México? Yo sostengo que López Obrador sí tiene ciertas cosas por el mango. ¿Por qué? Porque tiene popularidad y poder en el partido. Y entonces esto le ha permitido controlar a ciertos elementos nocivos para él, como Ricardo Monreal, Alfonso Durazo, el propio Porfirio ¿Tú crees Muñoz que sí los Ledo. esté controlando? ¿Por qué? Porque él sabe que solo tiene que salir en una mañanera y decirle a la gente, no voten por Ricardo Monreal. No creo que a todos, pero a algunos sí. Porque acuérdate que a Ricardo Monreal lo regañó en una mañanera y con eso le bajó la candidatura. Pero si era por momentos que no tiene... Te perdimos, Adolfo. ¿Ya regresó? Sí, ya. Bien. Pareciera por momentos que no tiene tanto poder. ¿Por qué?
porque en su gabinete yo me preguntaría cuántas personas de su gabinete las puso él realmente. Porque Claro. como tú recordarás, cuando él presenta su proyecto, se supone que Héctor Vasconcelos iba a ser secretario de Relaciones Exteriores, y luego dijo que siempre no, y se subió Marcelo Ebrard al carro. Y luego tienes por ahí que Olga Sánchez Cordero verdaderamente quien representa, cuando no la quiere ni la gente de la 4T. Claro. Y incluso Marcelo Ebrard genera desconfianza entre los López Obradoristas. ¿Por qué? Porque todos saben que viene del Colegio de México, lo apadrinó la mano derecha de Carlos Salinas de Gortari, estuvo por ende en el salinismo, luego se pasó a la izquierda, pero tiene nexos con Hillary Clinton, Obama, Soros, Macron, en fin, Yo es pienso que un agente a lo extranjero, mejor es un agente es un internacional. error, perdón, a lo mejor es un error hablar de que sea gente de Salinas de Gortari. Yo siento como que todo lo malo, Salinas de Gortari. O sea, ya es así como un comodín, ¿no? Para todo lo malo, Salinas de Gortari. Pero nadie se pone a ver a Ernesto Zedillo. Y me parece más bien que toda esa gente salió de Ernesto Zedillo y que no es del grupo de Carlos Salinas de Gortari. Son dos grupos distintos y la izquierda que estamos viendo hoy, este progresismo, este globalismo, viene de ahí, de Ernesto Zedillo. Y lo vemos claramente, yo lo he dicho varias veces. Nada más, fijémonos qué hace Zedillo luego de que termina su sexenio. ¿A qué empresas se va a dirigir? Todas las empresas de George Soros. Es así, tal cual. Es gato de George Soros. Ese sí es gatazo, fíjate. Y de ahí salen todos estos personajes. No, bueno, cuando yo dije que venía de Salinas de Gortari, no es porque fuera directamente gente de Salinas de Gortari, sino que él empieza su carrera política en el seno del salinismo, que después se divide, como bien dijiste, con Zedillo. Y con Zedillo surge Esteban Moctezuma Barragán, que ya se fue, surge Olga Sánchez Cordero, que todavía no sabemos si se va a ir, permanece en cierta medida Ebrard, y Camacho Solís, que es el padrino político de Ebrard, que es el que lo inicia en la política, exactamente, tengo entendido, es de los pocos políticos mexicanos que llegó a reunirse con Soros. Cuando Salinas de Gortari manda a Camacho Solís a Chiapas por la cuestión del ejército zapatista, mucha gente se preguntó, ¿lo mandó ahí por el berrinche que hizo cuando no le dieron la candidatura, o lo mandó ahí porque Salinas sabía que lo estaba provocando? Porque recordemos que los Camacho Solís tenían muy buena relación con los Velasco, que son básicamente los caciques de Chiapas. Y como tenía relación con Soros, por ahí yo tengo la teoría de que a Salinas de Gortari lo quitaron del camino por sus pretensiones de reelegirse. Es que estaba muy fuerte en ese tiempo, se hablaba de una reelección y los mexicanos, la gran mayoría, pedían una reelección porque fueron tiempos de bonanza, fueron tiempos muy buenos, pero son las cuestiones, ¿no?, que vemos a lo largo de la historia de México. Cuando México va despegando, cuando México se va desarrollando, siempre pasa algo. Lo acababas de decir, ¿no? Con Díaz Ordaz, pues lo del 68, un movimiento ahí muy extraño, porque en realidad salió de la nada, en un momento en el que México estaba bastante bien económicamente, socialmente también, pues muy tranquilo todo, y de repente estalla pues este movimiento extraño estudiantil y no lo para nadie. Y pues da al traste, ¿no?, con todo lo que se venía haciendo. Y con Carlos Salinas de Gortari pasa casualmente algo similar. Y muchas cosas, pues parece ser que vienen de Estados Unidos, ¿no? Se habla de que a Colosio lo asesinan, pues un agente
de Estados Unidos. ¿Cómo ves? Sí, para no, porque obviamente no es el tema central, Ay, no, yo me salgo pero del tema. en realidad Estados Unidos, no te preocupes, en realidad cosas en México. La primera, nuestro desarrollo, y la segunda, que una persona o una facción tome demasiado poder, que fue, por ejemplo, lo que ocurrió durante el Porfiriato. A Estados Unidos lo que no le gustó de Porfirio Díaz es que Porfirio Díaz había adquirido demasiado poder, tanto que comenzó a decirle en la cara al presidente de los Estados Unidos, no voy a hacer lo que me pides y hazle como quieras. Y empezaba a acercarse a Europa y a Japón, y obviamente esa situación a Estados Unidos no le gustó. Y como ya Estados Unidos tenía experiencia en esa situación en que caudillos mexicanos empiezan a adquirir poder, y no tanto por patriotismo, no tanto porque quisieran a México, sino por un simple y llano cesarismo, obtienen poder suficiente como para ponerse al tú por tú con ellos, Estados Unidos siempre va a evitar esa situación. Y con Salinas de Gortari lo evitó. ¿Cómo lo evitó? Yo considero que abortó su plan de reelección matándole a su candidato, que era Luis Donaldo Colosio, y luego matándole a su suegro, si no me equivoco, metiendo a la cárcel a su hermano. Sí, y lo obligan a exiliarse y después regresa y, en fin. Sí. Pero, ¿qué nos deja esta situación de que López Obrador tiene tanta gente tan diversa en su gabinete? A mí me parece más bien que estas personas son agentes o embajadores, representantes de ciertas facciones, de ciertas personas, tanto en México como en el extranjero. Y entonces esto plantea un problema. ¿De verdad López Obrador es este dictador, este presidente autoritario que nos quiere hacer ver la oposición? Claro. Porque sí es cierto que ha mostrado capacidad de dar manotazos. Dio un manotazo con el ejército cuando fue lo del Estado Mayor, pero eso más bien parece que fue el Estado presidencial. Eso más bien parece que fue con apoyo del ejército, si no, no lo hubiera podido hacer. Pero luego parece demasiado sumiso. Parece que no puede moverse, que tiene las manos atadas, que quiere hacer algo y por ahí no puedes ir. Sí, sí. Y esto lo dicen también analistas cercanos o por lo menos simpatizantes de López Obrador, que debido a que López Obrador quiso ganar por la vía democrática, según su visión, insisto, López Obrador está cooptado, está atado de manos. ¿Por qué? Porque un presidente que llega por la vía democrática es en realidad un deudor. Le debe favores a empresarios, a políticos, no por nada se reunió con el representante de la comunidad judía en México, le debe favores al extranjero. Y entre tantos favores provoca que un proyecto que perfectamente lo puedes llevar a cabo en 3, 4 años, se tenga que atrasar a 10 años o a más. Porque hay ciertas cosas que no puedes hacer. Esa sería una visión. Yo les diría, que fue lo que yo hice, a partir de las elecciones en Estados Unidos hasta este momento, yo he estado siguiendo los pasos y los comentarios de López Obrador y he estado viendo hacia dónde va la cosa. Pareciera que va a empezar a tomar fuerza, que va a empezar a trabajar, a gobernar realmente, pero habría que esperarnos a ver si verdaderamente va a llevar a cabo todos los cambios, las grandes reformas, todas estas políticas nacionalistas que él dice. Alguna gente va a decir, ya lleva 2 años en el poder, ya es mucho tiempo. No puedes analizar la situación tan fácilmente así. No puedes hacerlo tan sencillo. ¿Qué recomiendo yo? Es esperar, pero no emocionarse. Es decir, hay que esperar, ver lo que va a hacer, pero no creer que va a salvar al país, que es una especie de enviado de la providencia
para convertir a México en potencia, que es el mejor presidente que va a tener México o que ha tenido. Hay que esperar a ver qué hace. Se supone que ya entró en el momento en que va a empezar a hacer cosas. Vamos a ver hacia dónde va. Vamos a ver si realmente tiene aspiraciones a dictador para ser el próximo Hugo Chávez, si se quiere reelegir, si va a ser un maximato. Es decir, todavía es temprano para ver todo eso. Apenas este año y el próximo vamos a ver realmente si López Obrador tiene el poder y la voluntad, sobre todo, de hacer lo que se propone o lo que dicen que va a hacer. Y si lo dejan también, es que ese es el punto que yo siempre pues intento, ¿no? Decirle a la gente, una cosa es lo que hace López Obrador y lo que dice, pero otra lo que los medios traducen, porque en realidad estamos viendo como dos realidades súper distintas, ¿no? Y de aquí viene la confusión. O sea, creer todo lo que te dicen los medios de comunicación, aguas. Y creer todo también ciegamente, como te lo dice López Obrador, pues también aguas. Entonces, más bien hay que ser bien analíticos y de verdad hacerlo con rigor para poder descubrir realmente qué cosa está pasando en México. Y si hay o no un choque, como el que yo digo, que sí hay en México, un choque de dos fuerzas, una muy grande, que es, ya lo hemos comentado, los liberales, y que se juntan con los libertarios, y que son los progresistas, y que toda esta gente con, pues la figura de López Obrador, que yo sinceramente lo veo como muy solo. Sí. Ya lo habíamos comentado una vez por Twitter, donde hizo una comparación entre López Obrador y Madero, pero luego más bien reflexioné y yo comenté que si se parece este periodo, o bueno, por lo menos la figura de López Obrador, a otra de la historia, es a la de Álvaro Obregón. ¿Por Sí. qué? Porque Vasconcelos habla en sus memorias, que trabajó en el gobierno de Álvaro Obregón, que Obregón, pese a que tenía una voluntad endeble, porque cambiaba muy fácil de parecer, un día apoyaba un plan y luego siempre no, un día era pro-yanqui, luego otro no, en fin. Sin embargo, Vasconcelos, él insiste en que tenía buenas intenciones, en que podía ser un buen presidente. Sin embargo, cooptado por los callistas, que ya se estaban preparando para tomar el poder en 1924, cooptado por los intereses extranjeros que contrajo con los grandes banqueros y con Washington, cooptado por toda la situación del país que estaba entre pacificarse o regresar a la guerra civil, es decir, totalmente atado de manos, solo, con una pistola en la nuca, Obregón tuvo que ceder. ¿Y qué pasó con Obregón? Por conveniencia política, muy propio también de la postura de López Obrador, que hace muchas cosas por conveniencia política, permitió el ascenso de Calles, aun cuando Obregón dijo que no le caía bien Calles, cuando no simpatizaba con él, cuando realmente nunca simpatizó con él porque Calles venía del carrancismo. Entonces, claro, ¿qué ocurrió? Obregón permite esa situación, luego quiere reelegirse y bueno, lo mata supuestamente un cristero, León de Toral, pero luego la autopsia dijo que tenía 15 disparos de 5 calibres diferentes, entonces como que no cuadra la versión oficial. Sí, sí. Y con López Obrador yo veo algo similar. Es a lo mejor un político con buenas intenciones que en una desesperación por llegar al poder se endeudó demasiado, adquirió demasiados compromisos, que está en un país que también que se está definiendo entre pacificarse o continuar con esta guerra que empezó Felipe Calderón, bueno, que en realidad lleva desde los 80s. Y además también hay figuras extrañas, oscuras en el Palacio de Gobierno, en su entorno, que están buscando imponerse. Dos en particular, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Sí, también veo esas dos figuras ahí. Y bueno, hay que seguir de cerca
todo lo que está pasando. Y pues bueno, nosotros continuaremos con nuestro análisis, Adolfo. Ojalá que pronto podamos volver a tenerte en este espacio. Y pues hay un montón de cosas de que hablar sobre la 4T y sobre pues el rumbo que está tomando México, ¿no? En este contexto de la pandemia y todo, que pues es interesante. Se están haciendo muchas cosas muy diferentes al resto del mundo, y esto seguramente va a tener consecuencias. Entonces, ojalá que esta pudiera ser el tema para un siguiente análisis, Adolfo. Claro que sí, siempre es para mí un placer, un gusto tremendo poder hablar contigo primero y después compartir nuestras reflexiones, nuestras ideas con la audiencia. Y me da gusto que les guste que yo esté aquí hablando con ustedes. Entonces, pero cómo no, tú claro me que digas. Sí. Eres ya parte de A Tiempo. Te agradezco muchísimo, Adolfo, y pues bueno, también agradezco a las personas que nos han hecho favor de vernos en esta hora. Y pues nada, pues en la siguiente ocasión, pues con antelación estaremos avisando a la gente, invitándola para que pues nos vuelva a escuchar aquí con los análisis bien interesantes siempre de Adolfo Díaz Fernández. Muchas gracias, Adolfo, gracias a las personas que nos ven y buenas noches.